Hola, bienvenido. El tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con la organización del Club de Conquistadores. ¿Qué pasa si ya eres director, te eligieron director o empiezas tu actividad en una iglesia y te das cuenta que no hay un club de conquistadores o no hay un club de aventureros? ¿Qué debes hacer al respecto? ¿Cómo debes organizarte y cómo debes organizar a tu directiva para que llegues a cumplir los objetivos del club de conquistadores o del club de aventureros? Vamos a enfocarnos en el club de conquistadores, pero también esto se puede utilizar para el club de aventureros. Bien, entonces, mi nombre es Ricardo Florián y vengo del país de Perú y con algo de experiencia en lo que es el trabajo con los clubes de conquistadores y también he tenido oportunidad de trabajar con clubes de aventureros. Así que veamos hoy el tema de organización de un club de conquistadores. Como les dije, puede ser que esto se adapte a la formación de un club de aventureros. A mí me tocó la primera vez organizar un club de aventureros, porque en la iglesia donde estaba habían muchos niños de esa edad. Y pues con mi esposa organizamos el club y estos chicos luego pasaron a conquistadores y continuamos luego con el club de conquistadores. También debo decirte de que todo lo que voy a presentar ahora ya está incluido en los manuales que tenemos como iglesia, el manual administrativo del Club de Conquistadores, y también te sirve mucho el manual de especialidades cuando empiezas a desarrollar tu plan de trabajo, tu cronograma y obviamente cuando tengas que desarrollar las mismas especialidades. Así que no hay nada nuevo que presentar realmente. Quiero reforzar algunas ideas importantes nada más. Para poder iniciar entonces su club de conquistadores, tienes que ponerte a leer, tienes que empezar a mirar estos manuales y empezar a leerlos, a enterarte de cómo debe funcionar un club de conquistadores. A veces no lo hacemos bien porque solamente miramos al que ya lo hizo y le pido, toma notas de cómo lo hizo y entonces lo hago igual. Pero no es así. Debes ir a estos manuales para tener la idea completa de cómo hacerlo y tener éxito en la labor que la iglesia ha puesto en tus manos. Como primera parte, antes de iniciar un club de conquistadores o para poder organizar un club de conquistadores, lo primero que debes hacer es pedir consejo a tu líder del ministerio joven o tu líder de la asociación o misión, o también puedes reunirte con el pastor de la iglesia local y manifestarle tu deseo de formar un club de conquistadores. O decir, bueno, pastor, me eligieron, ¿qué debo hacer? Siempre es importante, tengas poco a mucha experiencia, siempre es importante pedir consejo. Para reforzar un poco esto, quiero decirte que un club de conquistadores debe formarse como parte de una iglesia, como vas a ver, porque luego el punto 3 dice que debes presentar el plan a la junta directiva de la iglesia local. Entonces, yo les recomiendo para que un club de conquistadores tenga éxito, sigamos lo que dicen nuestros manuales, las recomendaciones de nuestra iglesia. Evitemos formar club de conquistadores, por ejemplo, como parte de un municipio o como parte de alguna entidad que atiende a niños. Entonces voy a ir ahí a ese hogar de niños y voy a formar un club. No, porque el club de conquistadores pertenece a la iglesia y es parte del plan de evangelismo de la iglesia para salvar a los niños y a quienes rodean a los niños también, que son sus familiares, sus amigos. Entonces, esto debe ir junto con la iglesia, porque luego va a pasar lo siguiente, que tú puedes echarle muchas ganas, pero como la iglesia o los miembros de iglesia o el personal que tienes no está identificado estrictamente con esa entidad, llámese municipio, llámese hogar de niños, etcétera, entonces van a ir dejando a un lado la actividad. Cuando te vayas, ese club va a morir. Entonces, todo el esfuerzo que hagas no va a llevar a ningún buen final de ese club. Entonces, es mejor
que el club siempre sea parte de la iglesia. Por eso está incluido también el director de Conquistadores, habitualmente es miembro de la junta directiva de la iglesia, a menos que tenga también un líder de ministerio juvenil quien va a ser el representante de los clubes. También debes informar a la congregación de que tienes el plan y exponer el plan una vez que hayas pedido consejo, una vez que te hayas sentado con el pastor, una vez que hayas presentado a la junta de iglesia, entonces ahora es momento de exponerlo a la iglesia. Una vez que tengas el voto favorable de la junta de iglesia. Prepárate porque la junta de iglesia no es que solamente vas a ir a decir, bueno, necesitamos un club y hay que hacerlo, por favor apruébenme. Ellos quieren ver qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, así que necesitas exponer y prepararte bien para poder obtener el voto de la junta. Si no tienes el voto de la junta, debes volver a trabajar a la mesa de trabajo y esforzarte para que el plan sea bien trazado de tal manera que puedas obtener el voto favorable y entonces sí lanzarlo a la iglesia. No es una iniciativa personal en el sentido de que yo quiero formar el club y lo hago de todas maneras aunque la iglesia no me lo permita. No, no es así. Es parte de la iglesia, eso tienes que entender bien. También convocar a la reunión, a una reunión de sábado de tarde especial donde vas a exponer a los miembros de iglesia el plan que tú estás teniendo. Así que siéntate en la mesa de trabajo y planifica, y de eso es lo que vamos a hablar ahorita para que tengas éxito en tu trabajo en el inicio del Club de Conquistadores. Otros puntos importantes son enseñar las bases del Club de Conquistadores. Eso tienes que enseñar a quienes te van a acompañar en la dirección del club, en sus diferentes actividades o responsabilidades. Entonces, tú prepárate y recuérdales cuáles son las bases del Club de Conquistadores. Es bien importante. La junta directiva va a elegir al director y el director luego va a elegir a los demás miembros que lo van a acompañar en las responsabilidades de dirigir el club. Hay que elegir a los consejeros y una vez que tengas el nombre de todo el equipo, también debes someter la lista a la junta de iglesia para que ellos te aprueben. Si tienes la aprobación de la junta de iglesia, de todo lo que vas a hacer durante ese año que trabaje el Club de Conquistadores, si tienes la aprobación de la junta de iglesia con respecto a los nombres de las personas que van a trabajar contigo, te vas a ir tranquilo porque el Señor está contigo y vas a tener éxito en todo lo que vas a hacer. Bueno, entonces es bien importante lo que sigue, reunirte con la iglesia, con tu junta directiva ya del club para elaborar el plan de trabajo. Así que únete a ellos, reúnete y ahora sí tenemos la aprobación, vamos a trabajar con el plan que tenemos que elaborar para saber hacia dónde vamos a dirigir el club durante ese tiempo. Hay que recordar también, o te recuerdo también, de que un tipo de organización en nuestro club, ¿no? Donde tenemos, como puedes ver aquí, al director de la asociación o misión, a la junta de iglesia, bien importante, junta directiva de la iglesia, y debajo de la junta directiva de la iglesia está el Club de Conquistadores, representado por el director del club, ¿sí? Y debajo del director del club, obviamente, están sus subdirectores, está el tesorero, está los instructores, están los jefes o directores de las áreas que vas a nombrar y de acuerdo a las necesidades que tengan. Un club obviamente pequeño necesita a veces una sola persona, va a hacer las veces va a tener varias responsabilidades. En un club grande, obviamente tienes que buscar más gente, porque si no te vas a agotar y cansar al hacer varias actividades a la vez. Necesitas entonces a tu secretario, a tu tesorero, y luego vienen los subdirectores de las diferentes secciones.
Entonces, manos a la obra. Ese es un plan de trabajo que debe ser hecho entre toda la directiva, de preferencia lo más que puedas, si puedes incluir también a los consejeros, es muy importante porque ellos se van a sentir parte del equipo y esto es bien, bien importante en el trabajo del club. Como director o directora, no tienes la última palabra. Tú puedes querer muchas cosas, pero el Club de Conquistadores se dirige sin excluir a nadie y también se dirige de acuerdo a las normas establecidas en los manuales y se dirige de manera democrática, en el sentido de que si hay que hacer una actividad, no se impone, sino que se consulta, se llega a un acuerdo, cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer o no y cómo, y entonces en qué fecha, y entonces se da a conocer la actividad. Evita el hecho de que tengas que dar o imponer tus ideas dentro de este grupo. Quieres muchas cosas, pero el Señor dirige a través de las juntas, ¿sí? A las juntas. Hay cosas que deben ser sí o sí, que esas no tienen que decidirse o demasiada opinión al respecto. Y estos son los puntos fundamentales o los fundamentos del Club de Conquistadores. Eso no tiene discusión. O sea, por ejemplo, el club es parte de una iglesia, sí, y no hay punto de discusión. El Club de Conquistadores debe trabajar, como hemos dicho, con unidades, sí, ahí no hay punto de discusión, ¿sí? Pero en cuestión de actividades y en el plan de trabajo, debes sentarte con tu gente para poder entonces saber cuál es la forma de pensar de ellos. ¿Qué te recomiendo? Te recomiendo esto, ¿no? El plan de trabajo, donde tú puedas marcar tus objetivos, puedas tener un objetivo específico, una meta y las actividades para alcanzar esa meta y luego hacer un cronograma en el año, qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, acá tenemos lo principal, una de las principales desarrollo espiritual. Ustedes saben que el niño debe desarrollarse de manera íntegra, o sea, espiritual, física, moral, conocimiento mental, ¿no? Todo eso. Entonces, el desarrollo espiritual es muy importante y es el objetivo número uno, pero no es el único, ¿no? Y aquí tenemos conquistadores que terminan de leer el libro del año, conquistadores que leen la Biblia diariamente, que hacen su devocional, conquistadores que no han sido bautizados y que requieren estudios bíblicos. Todo eso debes poner como prioridad y agendar las actividades que vas a hacer durante el año y cuándo las vas a hacer. Y luego aquí, un poquito más acá, siguen el presupuesto que vas a utilizar para eso. Otro objetivo importante es el crecimiento personal, ¿no? Donde aquí ya vienen los conquistadores que se van a investir, qué clases van a hacer, las especialidades que van a desarrollar, conquistadores que participan en los campamentos y salidas, conquistadores que descubrieron sus dones, etcétera. Tú ve los objetivos específicos y están en los manuales, ¿sí? No hay mucho que descubrir aquí al respecto. Y organízate con respecto a las actividades que vas a hacer para eso. Aquí las pones y las agendas, ¿sí? Y luego, otro objetivo que te recomiendo es el objetivo de sirviendo a otros. El niño tiene que comunicarse o estar integrado a su comunidad, de tal manera que los conquistadores deben participar de proyectos de servicio comunitario que como club vas a organizar, deben participar de proyectos de servicio comunitario organizados por la iglesia en general y conquistadores que conviven con otros clubes también. Qué importante es esto de convivir con otros clubes hermanos que requieren el contacto con tu club de conquistadores también. Personalmente, a mí me ha servido mucho y lo hemos disfrutado el convivir con otros clubes. Y también, finalmente, el objetivo 4 que te recomiendo es desarrollando la organización y liderazgo. ¿De quiénes? De tus conquistadores, de tu directiva, de tus consejeros. ¿Por qué? Porque ellos tienen que prepararse también para ser líderes. Tú te vas a ir, tú vas a envejecer, el cargo no va a estar siempre en tus manos, no pretendas que esté siempre en tus manos, siempre tiene que haber renovación de generaciones, así que tienes que preparar a líderes
y para eso tienes que ser un modelo de líder que los demás quieran seguir. Como te había mencionado, aquí tenemos, luego debes poner tu autofinanciamiento, perdón, lo que va a costar esa actividad, ya sea autofinanciada o si la iglesia tiene un presupuesto, pues puedes tomarlo, obviamente, con la autorización de la junta y o también puede ser con donativos, etcétera, pero tienen que ponerse aquí y también es importante poner quién va a ser el responsable y el seguimiento que debes hacer de esta actividad que vas a desarrollar. Entonces, una vez que ya tengas este trabajo, el plan de trabajo lo vas a presentar a la junta. Pero no es todo, todavía no es el momento de sentirse feliz, sí, pero todavía no es todo lo que hay que hacer para organizarse. Luego tenemos que poner esto que hemos visto, tenemos que ponerlo en fechas, ¿sí? En fechas, entonces tienes que hacer un cronograma anual de todas tus actividades, de los días que te vas a reunir, debes decidir si te vas a reunir sábados o domingos o solamente los domingos, ¿sí? Yo te recomiendo que siempre debe ser domingo por lo menos, ¿sí? Las actividades del club, a veces choca con las actividades de la iglesia por la tarde, con la sociedad de menores, etcétera, puede chocar y no es la finalidad de entrar en conflicto con los demás ministerios de la iglesia. Entonces, domingo, porque el domingo puedes hacer actividades espirituales y obviamente puedes hacer actividades recreativas, cosa que el sábado solamente se prestaría para las actividades espirituales, ¿sí? Puedes reunirte poco tiempo el sábado para hacer actividades espirituales, ¿sí? Cuando estás de campamento, las actividades recreativas también van incluidas y puedes hacer caminatas los sábados, etcétera, con objetivos de pasar tiempo en la naturaleza. Pero cuando no, evita actividades recreativas el sábado, sino más bien actividades espirituales principalmente. O desarrollo de especialidades que tienen que ver con la parte espiritual. Además de eso, en clubes grandes, como el que he podido participar, cada clase necesita también un cronograma, ¿sí? Cada clase, hablando de amigo, compañero, explorador, necesita también su propio programa de actividades y cronograma. Esto es bien importante porque los padres pueden recibir tanto el anterior que hemos visto como pueden recibir para que ellos estén enterados de lo que van a hacer. Y obviamente tus líderes tengan una guía. Esto lo vas a hacer lo vas a poner en manos de ellos para que ellos desarrollen el cronograma, luego lo revisas con ellos, se aprueba por tu junta directiva y lo comparten con los papás. Ahí yo te pongo acá este modelo, fecha, día de reunión y hora de reunión, los requisitos que vas a hacer, la actividad que vas a hacer para cumplir esos requisitos, dónde va a ser, el instructor, el responsable, etcétera. Y esta debe estar de acuerdo a las fechas de actividades de aquí, deben estar de acuerdo al cronograma que ya hiciste previamente, ¿sí? Entonces, estas mismas fechas deben estar también incluidas aquí. Cada uno debe ajustarse a lo que ya está estipulado para no tener actividades fuera de cronograma y te sorprenda, ¿sí? A mí me parece que a lo mejor yo como líder puedo hacer una actividad de mi clase de orientador y entonces me voy con ellos a una caminata, pero no está dentro de mi cronograma. Entonces ahí vamos a entrar en problemas. Tiene que estar aquí, porque eso también lo ve la Junta y los seguros de iglesia pueden aprobarse o pueden funcionar mejor en caso de que te pase algo o pase algo a uno de los chicos. Esto es bien importante que tengas en cuenta. No hagas actividades improvisadas porque entonces entras en problemas. No solamente porque pones en problema a los mismos ángeles que te cuidan, sino también entran en problemas los distintos mecanismos que tiene la iglesia para proteger a los niños, ¿sí? No improvises, siempre planifica, ¿sí? La improvisación solo se da en casos de emergencia e incluso en casos de emergencia debes tener un plan para la emergencia, ¿sí? Así que realmente no hay excusa para la improvisación. Y bueno, yo aquí también te pongo
Yo utilizo mucho esto, el programa del día, ¿sí? Ya sea sábado y domingo, como en este caso, ¿sí? Entonces, el lugar donde nos reunimos y qué va a suceder en cada minuto o en cada tiempo para que no se pierda el tiempo y también los responsables sepan qué es lo que van a hacer y en qué momento lo van a hacer. Entonces, esto se comparte con la directiva un día antes o el mismo día en la mañana para que sepan qué es lo que van a hacer, ¿sí? Y entonces el plan o el programa pueda fluir sin pérdidas de tiempo, porque una de las cosas que más tenemos que cuidar en el desarrollo de nuestras actividades justamente es que nos alcance el tiempo para todo lo que tenemos que hacer. Más directrices, luego, entonces, que ya tienes tu plan de trabajo, tu calendario, etcétera. Entonces, programa ya la actividad de la inscripción. Ahora sí, empieza a trabajar con entusiasmando a los chicos de la iglesia. Aquí el manual recomienda 4 semanas antes. Hay que anunciar por un boletín o en la iglesia que ya se abren las inscripciones. Entonces, un mes antes, cada sábado, ya vas preparando a los chicos hasta el día de la inscripción. No lo hagas un día anterior porque vas a tener poca concurrencia y puede ser que te desanimes. Prepáralos. Un mes antes ya ve trabajando con ellos, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca y bueno, mañana es el día tan esperado y ahora sí empieza a trabajar. Ahora también el uso del uniforme, ¿sí? Es bien importante, así que cuando organizas a un club por primera vez, resulta que no hay uniformes o no están uniformados. Bueno, hay que hacer un plan para eso, para uniformar lo antes posible al club. El club no puede trabajar sin uniforme. El uniforme identifica a los chicos con el club. Es un sentido de identificación con el club y con su iglesia. Así que necesitan ese sentimiento de estar identificados. Recuerda que una de las cosas que buscan los adolescentes a esta edad es ser parte de un grupo. Y si no hay uniformes, no se van a sentir todavía parte del grupo. Tienen que tener su uniforme, tienen que tener su ceremonia de pañoleta, tienen que tener su ceremonia de iniciación. Todo eso que los haga a ellos ser parte o sentirse parte del club de conquistadores y comprometidos con su club y con sus líderes. Así que es muy importante que no te saltes estos pasos, ¿sí? De hecho, sea de paso, también es importante que como líderes de iglesia tengamos el cuidado de no modificar constantemente los uniformes o el manual de uniformes, porque esto perjudica a los clubes. Yo les recomiendo que se mantenga estable el mayor tiempo posible, porque un cambio de una administración a otra hace gastos innecesarios, hay que comprar nuevas cosas, resulta que ahora modificaron el tamaño de los banderines, hay que hacerlos más cortitos, y eso perjudica al club. Acá hay más actividades, noche de inscripción, obviamente, se organizan las unidades y esto quiero hablar un poquito más en este momento, ¿sí? No te olvides la ceremonia de admisión, día de invitados, también hay interesados en la iglesia y la comunidad y obviamente la evaluación que hay que hacer. De estos puntos vamos a hablar un poquito más ahorita. Quiero recalcar algo bien importante, la presencia de las unidades. A veces queremos trabajar solamente con clases, clase de amigo, clase de compañero, sí, está bien para desarrollar actividades, sí, pero el manual dice desde el inicio, desde los inicios del Club de Conquistadores, este ha funcionado a través de las unidades. El sistema de unidades es el núcleo principal del funcionamiento del Club de Conquistadores. O sea, es la célula, la que le da vida al Club de Conquistadores son las unidades, ¿sí? Toda la estructura, los programas y las actividades están desarrolladas para funcionar con este sistema. Así que preocúpate por eso, porque formes no clases, sino formes unidades. Dentro de la unidad, dependiendo del club grande o pequeño, trata de que coincidan las edades, pero si no puedes, no importa. Puede haber uno de amigo, otro de compañero, puedes ir mezclándolos. Evita mezclar con mucha diferencia de edades, pero trata siempre de que existan unidades, aunque tengamos diferentes clases dentro de la misma unidad. No hay problema. Luego, en el momento de hacer la actividad, puedes separarlos temporalmente para hacer la actividad de amigos o de compañeros,
pero finalmente deben formar, deben funcionar, deben marchar, deben acampar, deben hacer la mayor cantidad de actividades como unidad. Por eso el sistema debe ser adoptado y aplicado correctamente para que el club crezca, ¿sí? Porque ellos son los que te van a mover al club. En el caso contrario, el sistema de unidades es deficiente, el club pierde su enfoque, porque ahí dentro de la unidad vas a tener también vas a tener al capitán de la unidad, al secretario de la unidad, vas a tener al tesorero de la unidad, vas a tener varias responsabilidades que pueden hacer los chicos y eso le va a permitir a tu club ser un club fornido, ser un club que forma líderes para el futuro. Entonces, es bien importante que tengas esto. Obviamente, las unidades deben estar separadas entre jovencitos y señoritas, ¿sí? Adolescentes, que por sexo y edades aproximadas hay que separarlos. La unidad debe tener de entre 4 a 8 miembros, dice el manual. No se vale unidades de 2, no se vale unidades de 3, deben ser 4 por lo menos, ¿sí? 4 chicos por lo menos para formar una unidad. Y no se vale unidades de 10, de 11, de 12, no, porque se pierde la capacidad de formar líderes. Tienen que ser unidades máximo de 8, ¿sí? Ya con este número es el número adecuado entonces para trabajar con el programa del Club de Conquistadores. La unidad también necesita una estructura, ¿sí? Y entonces, eh, estructura, hablando de número de chicos, como también varias cosas que identifiquen a la unidad. Empezando por su nombre. Necesitan su nombre, necesitan una imagen, ¿sí? Del nombre que eligieron. Trata de que sean cosas de la naturaleza, ¿sí? Evitar ser nombres como de propios, ¿no? O nombres inventados de cosas mitológicas, cosas que no van de acuerdo a nuestros valores. Entonces deben ser de preferencia a cosas que hay en la naturaleza, si sean aves, si sean reptiles, si sean mamíferos, si sean, puede tener muchas cosas, pueden ser nombres de estrellas, ¿sí? Nombres de estrellas, pueden ser, evita que sean constelaciones, porque a veces las constelaciones tienen, especialmente si tienen el sentido de pertenecer a un signo del zodíaco, ¿verdad? Que no va de acuerdo a nuestros principios. En este entonces, el objetivo de la unidad es desarrollar el espíritu de unidad o espíritu de camaradería, lograr que la disciplina surja dentro del mismo grupo, o hay un responsable, facilita la ejecución de planes y tareas, le encarga la tarea a la unidad y lo hace, estimular el desarrollo y el talento directivo de los mismos conquistadores y obviamente de los consejeros. Ahora sí, entonces tienes que tener 1 o 2 consejeros por cada unidad, máximo 2, ¿eh? Uno que sea responsable y el otro que apoye a la unidad. Y debe tener una identidad, como hemos mencionado, la unidad necesita su propia identidad, nombre, banderín, grito de guerra, tradiciones, ¿sí? Todo esto debe pasar por la junta de tu directiva para que sea aprobado y obviamente debe permanecer, dice el manual, por siempre. O sea, una unidad, por ejemplo, aquí Jaguares, debe permanecer para siempre. Los chicos dejan la unidad de Jaguares cuando cumplen la edad y dejan el club y pasan a las unidades que empiezan a formarse en amigo y llevan las tradiciones y las mismas identificaciones que los Jaguares que se fueron. Esa es una bonita experiencia en el caso mío con respecto a las veces que me ha tocado dirigir un club, donde los chicos llegan a identificarse y llegan a amar su unidad, tanto como aman al Club de Conquistadores. Bueno, acá hay otras cosas, para que la unidad no se pierda, los nombres nunca deben cambiarse, evitar estos cambios. Bueno, este año vamos a ser diferentes. No, tienen que perdurar por siempre. Cada año no puedes estar cambiando el nombre de la unidad porque hay que hacer nuevos banderines, hay que hacer
Los chicos hacen a veces algún pin conmemorando su unidad, una cachucha que tenga el nombre de su unidad, hacen cosas que están permitidas y pueden hacerlas, ¿sí? Y que pueden usarlas en las actividades de campo, así que no hay problema. Pero si tú haces muchos cambios, entonces lo que va a pasar es que los chicos pierden la identidad de su unidad, ¿sí? Otras cosas también tienen que ver con los conquistadores que necesitan eh, que necesitas para formar unidades. Cuando no completas los 4, pues lamentablemente tienes que acomodarlos en otras unidades y dejar en stand-by esa unidad hasta que se logre un nuevo miembro. Esto facilita también el crecimiento del club, porque si una unidad, por ejemplo, una unidad, son 3 nada más este año, porque uno no regresó, bueno, esos chicos le decimos, bueno, no quieren que se pierda la unidad, busquen a uno más y ellos invitan a un amigo o algo y tienes un nuevo miembro del club. ¿Ves? Porque funciona, ¿sí? Y entonces, darles un lapso de tiempo para que busquen a un compañero que quiera pertenecer al club, que lo inviten al club y entonces puedan completar el número que necesiten, porque obviamente ellos no van a querer irse a otro lado. Finalmente, es bien importante también tener estos momentos en los que tú puedes evaluar cómo funciona el club. Acá hay un modelo de hoja de evaluación donde evaluamos su uniforme, evaluamos que traiga su material de actividades, que haya llenado el cuadernillo, que tenga un buen aseo, un buen comportamiento, conducta, etcétera. Y les vamos dando puntajes a los chicos para que ellos puedan ver que los evaluamos, que nos interesa lo que estamos haciendo y buscar a quienes van a llevar el premio. Trata siempre de que todos puedan alcanzar ser el número 1, ¿sí? No solamente uno va a ser el número 1, bueno, tú en segundo lugar, tú en tercer lugar. No, trata de evitar esos puestos, ¿sí? Las unidades y los chicos en general pueden alcanzar el puntaje que los ponga en el mismo puesto a todos. La evaluación que te sugiero es individual y también como unidad, o sea, premiar dos cosas, ¿verdad? Al conquistador de manera individual y a la unidad que mejor desempeño, mejor puntaje haya desarrollado durante ese mes o durante ese semestre que han trabajado. Muy bien. Estoy contento de haber compartido esta charla contigo con respecto al funcionamiento o cómo organizar un club. Espero que te haya servido. Déjanos también tus comentarios y tus preguntas que con gusto vamos a resolver. Y deseo pues que tengas éxito en tu liderazgo. Deseo que Dios te bendiga en la responsabilidad que te ha tocado frente al club. Nos vemos, que Dios te bendiga, te utilice siempre por el bien de los conquistadores. Adiós.